Bienvenidos a la lección número 19 del curso Aprende Blazor. En este caso vamos a hablar de render fragment múltiple. Para ello hemos creado un componente hijo y un componente padre. El componente padre, como vemos, incluye un primer título y después contiene al componente hijo. Y el componente hijo incluye en su interior dos render fragments. El primero es un encabezado que incluye un título. Y el segundo render fragment sería el contenido, que incluye a dos paragraphs, dos elementos de HTML paragraph, dos líneas de texto. Bueno, como veis, el componente hijo puede contener dos bloques de código HTML, es decir, dos render fragments diferentes, y puede incluir el número de render fragments que queramos, ¿no? Podríamos poner aquí, pues, otro bloque de código, otro, etcétera, ¿no? Y cada bloque de código de HTML iría delimitado por un tag que en ese caso sería el nombre de la propiedad del render fragment. Por ejemplo, si vamos al header, vemos aquí es el nombre del primer render fragment. El segundo bloque de código, el segundo render fragment, tendría el nombre de content, ¿no? Entonces, estos dos bloques de código HTML que recibimos del padre los visualizamos en el hijo, como veis, con dos variables, dos propiedades en este caso, que están enlazadas unilateralmente con el código HTML que se hospeda en el hijo. Y está enlazada mediante este símbolo arroba, ¿no? Vemos que el primer render fragment, el primer bloque de códigos, lo hospedamos dentro de un elemento div. Y el segundo también, el content, también dentro de otro elemento div, ¿no? Entonces el resultado lo podéis ver cuando ejecutemos la aplicación, ¿no? Como veis, lo primero que vamos a ver en la aplicación es el título componente padre, ¿no? Efectivamente, tenemos aquí componente padre, ¿no? Después, si entramos dentro del componente hijo, ¿y qué encontramos primero? Pues componente hijo, este otro título, efectivamente. Después del componente padre va otro título que es componente hijo, que es un header 1. ¿Y después qué encontramos? Pues encontramos dos div. El primero que contiene la variable, el contenido de la variable, o en este caso de una propiedad header, que es un render fragment, que es un bloque de código. ¿Y qué contiene el bloque de código de este header? Pues el valor que recibimos del padre. Este header incluye todo este código, ¿no? Pues entonces incluimos el primer parágrafo, ¿no? Que sería encabezado mostrado en el componente hijo y enviado por el componente padre, efectivamente, este código HTML. Y después, ¿qué incluimos en el hijo? ¿Qué visualizamos? Pues el segundo render fragment, el segundo bloque de código HTML recibido en el hijo y enviado por su padre a esta propiedad. Entonces, como vemos, incluye estas dos líneas de código, que serían estas dos de aquí. Bueno, espero que os haya quedado claro lo que es el render fragment múltiple o el renderizado de bloques de código HTML múltiple en el padre y mostrados en el hijo, enviados por el padre y mostrados en el hijo, ¿de acuerdo? Bueno, pues os agradezco mucho vuestra asistencia.